En el corazón de una tierra asolada por la guerra, donde el miedo reinaba y la esperanza parecía haber desaparecido, el pueblo de Israel clamaba por un líder que pudiera liberarlos de sus angustias. Entre los héroes y guerreros, surge una figura inesperada. Débora, una mujer que no solo lideraba con sabiduría, sino también con la autoridad de una jueza y la inspiración de una profetisa. En un mundo de guerreros y generales, ella usó la sabiduría como su arma más poderosa. Pero lo que la movía no era la ambición ni el poder. Era una profunda conexión con lo divino, un llamado que no podía ser ignorado. ¿Cómo es que una mujer, en medio del caos y la destrucción, se convirtió en la líder que cambiaría el destino de Israel para siempre? Prepárate para un viaje de fe inquebrantable, coraje sorprendente y una batalla épica que no será olvidada. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y le des me gusta a este vídeo, para que pueda llegar a más personas. Es muy importante para nosotros. En tiempos antiguos, cuando el liderazgo era un manto pesado que casi siempre llevaban los hombres, surgió una figura inesperada, Débora. En una época en la que las mujeres eran frecuentemente relegadas a papeles secundarios, ella desafió las normas, emergiendo como una líder singular en Israel. No era una líder común. Débora era jueza y profetisa, alguien que el mismo Dios había elegido para guiar a su pueblo. Bajo el calor del sol, junto a una imponente palmera, Débora se sentaba diariamente, escuchando los dilemas y disputas de aquellos que acudían a ella en busca de justicia. Ese árbol, con sus raíces profundas y su tronco recto, parecía reflejar la esencia misma de Débora, firme, sabia e inquebrantable. El pueblo confiaba en sus palabras, creyendo que ella no hablaba solo por sí misma, sino como un canal de las verdades divinas. Era un tiempo de gran tribulación, con Israel oprimido por el cruel Javín, rey de Canaán, y su comandante, Sísara. Los corazones del pueblo estaban pesados. El miedo se esparcía como una plaga invisible. Pero, mientras todos se rendían ante la desesperación, Débora mantenía una fe inquebrantable, una llama interior que nadie podía apagar. Sentía en el aire una fuerte sensación de urgencia, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder, algo que iba más allá de lo común. Pero ¿quién sería el instrumento de ese cambio? Débora sabía que el momento de actuar estaba cerca, y las piezas de este gran tablero estaban a punto de moverse. La oscuridad se cernía sobre Israel, como un pesado manto de tristeza y desesperación. Durante 20 años, el pueblo había sufrido bajo el dominio de Javín, el rey cananeo, cuyas tropas estaban lideradas por el implacable comandante Sísara. Este no era un enemigo común. Sísara poseía 900 carros de hierro, máquinas de guerra que, al avanzar, aplastaban cualquier esperanza bajo sus ruedas de acero. El ensordecedor sonido de sus ejércitos acercándose hacía temblar los corazones de los más valientes, y la tierra que un día había sido prometida a los israelitas parecía cada vez más lejana de su libertad. En medio de esta opresión, las aldeas de Israel estaban desiertas, los caminos abandonados, pues el miedo se había infiltrado hasta las raíces de la tierra. Era como si el propio suelo estuviera cansado, gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Pero, mientras la mayoría se inclinaba en resignación, había una voz, una presencia que se negaba a aceptar ese destino sombrío. Débora, la profetisa y jueza, sentía la desesperación de su pueblo como si fuera propia. Su alma ardía con el conocimiento de que Dios no había abandonado a Israel. Sabía que la opresión de Javín no era el final, sino el comienzo de algo más grande. Y, ¿quién más sino ella podría ver más allá de las tinieblas, vislumbrando la luz de una victoria aún oculta? Era evidente que el momento de actuar estaba cerca, y Débora, con su visión clara y su valentía inquebrantable, estaba destinada a ser la chispa que encendería la llama de la revuelta. Pero, para que esa llama ardiera, sería necesario encontrar a quien la empuñara en la batalla. En lo alto de las colinas de Efraín, donde el viento susurraba historias antiguas y los cielos parecían más cercanos a la tierra, había una palmera solitaria, robusta y majestuosa. Bajo su sombra, Débora se sentaba día tras día. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa, pero innegable. Aquella palmera, conocida por todos como la palmera de Débora, no era solo un punto de referencia.
Era el lugar donde la justicia encontraba su hogar, donde las almas afligidas buscaban consuelo y orientación. Allí, bajo el manto natural de ese árbol, el pueblo de Israel venía en busca de respuestas. Hombres y mujeres de todas las tribus subían por las escarpadas colinas, llevando consigo las preguntas que atormentaban sus corazones. Las palabras de Débora, impregnadas de sabiduría divina, eran como agua para los sedientos, ofreciendo claridad en medio del caos. No había necesidad de templos grandiosos ni palacios de piedra. La verdad y la justicia que Débora pronunciaba hacían de ese espacio humilde un santuario sagrado. Pero aquella palmera, tan firme y alta, también era un símbolo del propio papel de Débora. Así como sus raíces profundas sostenían el árbol contra las tormentas, la fe inquebrantable de Débora la mantenía firme, incluso ante las adversidades que rodeaban a su pueblo. Su mirada era serena, pero detrás de sus ojos brillaba la llama del conocimiento, la certeza de que algo grande estaba por venir. Lo que aquellos que buscaban justicia quizás no sabían era que, además de juzgar las disputas del presente, Débora estaba preparando el camino para una batalla que cambiaría el destino de Israel. Y cuando el llamado divino finalmente resonara en su corazón, la tienda de Débora se convertiría en el punto de partida de una revolución. Y el mensaje llegó como un susurro en las alas del viento, cargando consigo un peso que pocos se atreverían a soportar. Débora, en su sabiduría y conexión divina, sabía que el momento de actuar había llegado. La opresión de Javín y el terror impuesto por Sísara no podían continuar. Era hora de movilizar a las fuerzas de Israel, y para ello necesitaba un hombre valiente, alguien con la fuerza para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Ese hombre era Barak. Barak, un guerrero valiente pero también cauteloso, fue convocado por Débora para una tarea inmensa. Al recibir el llamado, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto. Débora, la profetisa cuyas palabras siempre eran certeras, le instruyó a reunir un ejército de 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y marchar hacia el monte Tabor. La batalla decisiva estaba por llegar, pero había un giro en el destino que solo Débora podía prever. Habló con una convicción que cortaba el aire como una espada afilada. El Señor entregará a Sísara en tus manos, pero no por tu espada, Barak. La gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor dará el honor a una mujer. Estas palabras resonaban con una mezcla de expectativa y misterio. Barak, a pesar de su valentía, dudó. Sabía que la presencia de Débora sería crucial para la moral de sus hombres. «Iré», respondió, «pero solo si vas conmigo». Débora aceptó, sabiendo que el camino por delante estaba lleno de peligros, pero también de promesas. Mientras los preparativos para la batalla se intensificaban, una calma casi sobrenatural envolvía a Débora. Aunque las colinas de Canaán estaban llenas de rumores sobre la devastadora fuerza de Sísara, la profetisa mantenía una serenidad que desconcertaba incluso a los guerreros más experimentados. Era como si Débora viera más allá del horizonte inmediato, vislumbrando algo que los demás no podían ver. Sabía, con la certeza que solo la fe puede ofrecer, que la victoria estaba sellada en los cielos antes de ser librada en la tierra. Junto a Barak, miraba a las tropas que se reunían, hombres comunes que nunca habían imaginado enfrentarse a un enemigo tan poderoso. Había miedo en sus ojos, pero también una chispa de esperanza, alimentada por la imponente presencia de Débora. Para ellos, ella no era solo una líder, sino la personificación de la promesa divina. Cada palabra que salía de su boca sonaba como un presagio, un eco de la victoria que ella veía, aunque aún estuviera oculta en las brumas del futuro. Débora sentía el peso de la responsabilidad, pero no se dejaba abatir. Sabía que los caminos de Dios eran misteriosos, a menudo incomprensibles, pero siempre justos. Y en ese momento, mientras el ejército se preparaba para marchar, podía sentir en el aire una señal inconfundible. La batalla que se acercaba no sería decidida por la fuerza bruta, sino por la mano invisible que guiaba a Israel. Las primeras luces del alba teñían el cielo con tonos de rosa y dorado cuando el ejército de Israel comenzó su marcha hacia el monte Tabor. Bajo el mando de Barak y con Débora a su lado, 10.000 hombres se dirigían al lugar que sería el escenario de la batalla decisiva. El monte Tabor, con sus empinadas laderas y vistas panorámicas, parecía una fortaleza natural, un lugar donde la tierra y el cielo se encontraban,
testigos silenciosos del enfrentamiento que estaba por venir. Débora caminaba entre los guerreros, sus pasos firmes sobre la tierra que parecía temblar bajo el peso del destino inminente. Cada paso resonaba como un tambor que hacía eco en el corazón de los hombres. ¿Qué significaba ese monte para Débora? Tal vez era más que solo un punto estratégico. Quizás era un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano, donde las decisiones del cielo se manifestarían en la tierra. A medida que se acercaban, el aire parecía cargado de electricidad, como si la propia naturaleza estuviera consciente de lo que estaba por suceder. Los hombres ajustaban sus armas, miraban hacia la cima del monte, donde las nubes comenzaban a formarse, oscuras y amenazantes. Pero no era el miedo lo que movía al ejército de Israel. Era una mezcla de ansiedad y fe, alimentada por las palabras de Débora, quien había prometido la victoria. El monte Tabor, con su imponencia, sería el lugar donde los corazones serían probados y donde el coraje sería forjado en el calor de la batalla. En el momento en que los ejércitos se encontraron en el valle bajo el monte Tabor, el cielo, que antes era solo un manto gris, de repente comenzó a agitarse con una furia inusitada. Nubes espesas y oscuras se formaron con una rapidez sorprendente, como si hubieran sido convocadas por una fuerza invisible. El viento empezó a aullar entre las colinas, levantando polvo y haciendo que los guerreros de Israel se miraran entre sí con una mezcla de sorpresa y reverencia. Mientras Sísara y sus 900 carros de hierro avanzaban, confiados en la superioridad de sus armas y en su reputación de nunca haber sido vencidos, el primer trueno retumbó en los cielos. Era como el rugido de un león, un sonido que hizo temblar la tierra y que por un breve instante hizo titubear los corazones de los enemigos. Luego, la lluvia comenzó a caer, no como una lluvia común, sino como una torrente, una cortina de agua que transformó el campo de batalla en un pantano lodoso. Las ruedas de los carros, antes tan temidas, ahora se atascaban en el barro, volviéndose inútiles y torpes. Los soldados de Sísara, que antes estaban llenos de confianza, ahora luchaban por mantener el equilibrio, resbalando y cayendo en el lodo, mientras sus carros se convertían en trampas mortales. La naturaleza, que hasta ese momento parecía estar dormida, despertó con una fuerza brutal, convirtiéndose en una poderosa aliada de Israel. Cada relámpago que iluminaba el cielo revelaba el caos que consumía al ejército cananeo, como si el propio Dios estuviera luchando al lado de su pueblo. La batalla que Sísara esperaba dominar con facilidad se había transformado en una pesadilla impensable. El comandante, que antes era temido en toda Canaán, ahora corría por su vida, con el barro pegándose a sus sandalias y el eco distante de la derrota resonando en sus oídos. El hombre que comandaba uno de los ejércitos más poderosos de la región ahora estaba solo, sin sus carros de hierro, sin sus soldados, sin su orgullo. Sísara corría, sus pies pesados en el lodo, el corazón latiendo descompasado en su pecho. Sabía que la única oportunidad de sobrevivir era encontrar refugio. Y entonces, como respondiendo a un grito mudo de desesperación, una visión apareció frente a él, la tienda de Jael, la esposa de Heber el ceneo. La bandera de hospitalidad ondeaba, una invitación que Sísara, en su desesperada necesidad, no podía rechazar. Jael lo recibió con una gentileza que contrastaba con la brutalidad de la batalla. ¿Cómo podría Sísara sospechar algo, al ser acogido por una mujer, aparentemente frágil, en un momento de tanta necesidad? Ella le ofreció leche, lo cubrió con una manta, y el guerrero, exhausto y confiado en la seguridad del refugio, finalmente se entregó al sueño. Pero el destino, siempre caprichoso, había planeado un final muy diferente para aquel que antes era temido en toda la tierra. Mientras el comandante enemigo dormía, Jael se acercó en silencio, empuñando una estaca de tienda en una mano y un martillo en la otra. El presagio de la profecía de Débora estaba a punto de cumplirse de una manera que nadie hubiera podido prever. Mientras la oscuridad de la noche envolvía la tierra, en la tienda de Jael, el silencio era profundo, casi sofocante. Sísara, el poderoso comandante, seguía dormido, su cuerpo finalmente entregado al cansancio y a la falsa sensación de seguridad. Pero dentro de esa tienda, algo más siniestro se preparaba. Jael, la mujer que lo había acogido con leche y mantas, observaba cada movimiento, cada respiración del hombre que un día había sembrado terror en toda la tierra de Israel.
Había una decisión por tomar, un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia. Con una fría determinación, Jael tomó una estaca de tienda y un martillo, instrumentos simples, pero que en sus manos se convirtieron en símbolos de un destino sellado. Se acercó a Sísara con pasos ligeros, su corazón latiendo rítmicamente, en sincronía con la pulsación de la noche. La imagen de la mujer silenciosa junto al guerrero dormido parecía sacada de una antigua leyenda, una historia donde la fuerza del destino se manifiesta a través de acciones inesperadas y manos invisibles. Cuando el martillo descendió, fue con una precisión mortal. El sonido amortiguado del golpe se mezcló con el silencio de la noche, como un trueno lejano que nadie más oyó. Sísara, el invencible, el temido, fue derrotado no en el campo de batalla, sino en las manos de una mujer, en una tienda simple, lejos de los ojos del mundo. La profecía de Débora finalmente se cumplió de una manera tan inesperada como efectiva. Pero mientras el cuerpo de Sísara se enfriaba, una nueva historia comenzaba a dibujarse en las colinas de Israel. La victoria de Jael no solo era el fin de un tirano, sino el comienzo de una celebración, un cántico que resonaría por generaciones. El sol naciente arrojó sus primeros rayos sobre las colinas de Israel, bañando la tierra con una luz dorada que parecía purificar los vestigios de la batalla. Las espadas estaban envainadas, los gritos de guerra se habían disipado, y el polvo comenzaba a asentarse. Era un nuevo día, un día de victoria, y en el corazón de Israel, un cántico comenzó a resonar, creciendo en fuerza e intensidad. Débora, de pie frente a su pueblo, levantó los brazos al cielo y entonó palabras que fluían como un río de emoción y reverencia. Cantaba sobre la grandeza de Dios, el verdadero arquitecto de la victoria, aquel que había volteado el curso de la batalla con una tormenta, transformando el poder de los carros de hierro en meros fardos inútiles. Su cántico, lleno de imágenes vibrantes y metáforas poderosas, capturaba la esencia del milagro que todos habían presenciado. No solo exaltaba la obra de Dios, sino que también celebraba el papel de Jael, la mujer que, en silencio y con feroz valentía, puso fin a Sísara. Aquella mujer, cuya fuerza nadie esperaba, fue elevada como heroína, y su acción fue inmortalizada en las palabras rítmicas de Débora. El cántico no solo era un recordatorio de la victoria, sino también un tributo a las mujeres que, con el coraje de leones, cambiaron el curso de la historia. Y mientras las palabras de Débora llenaban el aire, una nueva realidad comenzaba a establecerse. Pero el cántico, con toda su belleza, también llevaba consigo una advertencia: que Israel jamás olvidara quién era su verdadero libertador. La historia de Débora se esparció como el viento por todo Israel, de tribu en tribu, de aldea en aldea. El nombre de Débora no era solo el de una líder militar o una profetisa, era el símbolo vivo de coraje y sabiduría, una mujer que, contra todas las expectativas, había liderado a su pueblo hacia la victoria. Pero, ¿qué hacía tan especial a Débora? Era su habilidad para ver más allá de las apariencias, para comprender que la verdadera fuerza no reside en las armas o en los números, sino en la fe inquebrantable y en la sabiduría que viene de Dios. Por donde pasaba, las personas susurraban su nombre con reverencia. La mujer que se sentaba bajo la palmera, juzgando las causas de Israel, era la misma que había enfrentado a los enemigos más temibles, no con una espada, sino con la palabra y la certeza del propósito divino. En una época en la que las voces femeninas eran a menudo silenciadas, Débora se alzó no solo como una líder, sino como un faro, iluminando el camino para todos aquellos que buscaban justicia y verdad. Cada decisión que Débora tomó, cada palabra que pronunció, dejó una marca profunda en la historia de su pueblo. Era como si representara la esencia misma de Israel, con su firmeza y visión clara, guiando en momentos de oscuridad e incertidumbre. Su ejemplo se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que enfrentaban desafíos, recordando que el verdadero liderazgo nace del corazón, fortalecido por la fe y la sabiduría. Con el pasar de los años, la historia de Débora fue contada y recontada alrededor de las hogueras, en susurros y en canciones poderosas. Sus hazañas no se perdieron en el tiempo. Por el contrario, se enraizaron profundamente en la memoria colectiva de Israel, floreciendo en cada corazón que anhelaba valor en tiempos de desesperación. Débora no era solo una figura del pasado,
se había convertido en un símbolo eterno, un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza proviene de la fe y la determinación de seguir el llamado divino. Los niños crecían escuchando sobre la jueza que desafió ejércitos, la profetisa que predijo la caída de un gran comandante, y la mujer que, en una época dominada por hombres, se alzó como la voz de Dios para su pueblo. Pero el legado de Débora no se limitó a su propia generación. Su historia atravesó los siglos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentaban desafíos aparentemente insuperables. Cada vez que una mujer se levantó contra la injusticia, cada vez que un líder tomó decisiones difíciles en momentos de crisis, la sombra de Débora estaba allí, susurrando verdades olvidadas y recordando que el coraje es un don que trasciende el tiempo. Y así, la historia de Débora continuó escribiéndose, no en pergaminos o piedras, sino en los corazones y mentes de cada generación que encontró en ella la inspiración para luchar por la justicia y la verdad. Débora, en su sabiduría y coraje, no solo lideró a Israel en tiempos de necesidad, sino que también demostró que la verdadera fuerza reside en la fe y en la obediencia al llamado divino. Sus acciones reflejan una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias eran desafiantes. Al llamar a Barak y profetizar la victoria, Débora mostró que el liderazgo no se trata de poder o gloria personal, sino de servir a un propósito mayor. La decisión de Jael, que aparentemente era solo una simple ama de casa, reveló que el papel de cada persona en la historia divina es significativo, independientemente de su posición o estatus. La lección de esta historia es clara. El valor y la fe son las verdaderas armas de los justos. Las historias de Débora y Jael nos recuerdan que, cuando seguimos firmemente lo que es correcto, guiados por la sabiduría divina, podemos superar incluso los obstáculos más imponentes. Y, al igual que ellas, somos llamados a ser instrumentos de justicia y valentía, permitiendo que nuestros actos resuenen a través de las generaciones, inspirando a otros a hacer lo mismo. Si te gustó la historia de Débora y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia.